Corría el año 1969 y Citroën ya arrancaba con el proyecto de la renovación del mítico Citroën DS. Se lo cita a Robert Oprom, diseñador realmente de vanguardia, y era una tarea, si se quiere, complicada, ya que había que reemplazar un auto muy exitoso, de virtudes inigualables dentro de lo que era el mercado, y que bueno, esa tarea se extendió hasta el año 1974, momento que en el Salón de París se presenta el nuevo Citroën CX. Un auto completamente rupturista que venía a romper todos los esquemas de lo que eran los coches estándar del segmento E. Recordemos, podía ser un Ford Granada, un Lancia Gamma, un Peugeot 505, un Peugeot 604, y que sin dudas el CX era un auto muy diferente. Apuntaba a aquel mismo tipo de usuario que elegía el DS, pero en una versión ayornada y más modernizada. Y vale también recordar que durante el mismo año de lanzamiento del CX, Citroën pasa a manos de Peugeot, cosa que también fue un cambio muy importante en la marca, ya que muchos usuarios lo vieron como un retroceso, y desde aquel momento, para los fanáticos del doble chevron, hablan de que el CX fue el último Citroën con ADN real de Citroën. El auto, si bien perdía algún equipamiento, como podía ser los faros direccionales del DS, el auto mantenía esa particularidad de la suspensión hidroneumática, el diseño tipo gota bien lanzado, completamente emparentado al túnel de viento. El auto se le veía que lo que buscaba era llegarle a la gente por medio de ese diseño tan particular, y su nombre CX justamente apuntaba a eso, citar el coeficiente de penetración por el que en ese momento, si bien no se peleaba tanto, pero que Citroën ya le daba mucha importancia. Recordemos que el CX tenía un coeficiente de 0,35, para la época excelente. El auto en sí, como se puede ver, muy vanguardista, muy distinto. Verlo parado en el piso daba una sensación de un auto de un porte diferente. Esa mirada penetrante de la trompa, ópticas de gran tamaño, las tazas tipo plato que cubrían todo el área de la llanta, llantas traseras carenadas. El auto tenía más trocha delantera que trocha trasera. Eran pequeños ítems que realmente lo hacían muy llamativo al auto. El auto tracción delantera, un interior también muy de vanguardia, muy especial, y que hacía que el auto en un principio fuera para pocos, pero cosa que no fue así, ya que a lo largo de su producción el CX se produjo desde el año 1974 hasta 1989 la versión sedán, y hasta el año 1991 la versión break. Las versiones de carrocería justamente eran el sedán 4 puertas, corto y largo. Recordemos, el Prestige tenía mayor distancia entre ejes, y la break muy grande, pero que cumplía con todos los requerimientos para aquel que buscaba transportar una familia numerosa, o también empresas que buscaban vehículos de ese estilo con mucha amplitud. El auto se produjo tanto en Francia, en España, como en Chile. Fueron los 3 países donde se llegó a producir. Y realmente hablamos del 1.040.000 unidades producidas. No es nada poco para un estilo de auto tan vanguardista. Esta es una versión que Citroën Argentina Sociedad Anónima, ya devenida como importadora, presenta su línea de productos para 1981, a fines de 1980, y es cuando aparece la línea Athena, que era la versión de entrada de gama con el motor 2 litros de aluminio, el mismo motor que supo usar el Renault 18 y la Coupé Fuego. Como dato le podemos decir, el motor 2 litros era 45 kilos más liviano que el 2400, cosa que en un auto de 1350 kilos, todo lo que era mejorar el peso-potencia le venía bien. Se acomodaba un poco mejor para el usuario normal que no buscaba performance de auto deportivo.
El auto tenía una suspensión que trabajaba del tipo independiente en las 4 ruedas, pero con 4 esferas de suspensión, una colocada sobre cada torreta de cada rueda. Las mismas se encargaba de mantener el auto en una posición horizontal permanente y con una altura siempre fijada a la voluntad del conductor. Uno, si viajaba solo y buscaba la posición que más le agradaba, el coche compensaba el peso que iba a transportar con la posición para cumplir con la altura deseada por el conductor. Y si iban 4 personas, tras buscar el equilibrio, el coche uno lo veía también cómo quedaba con la misma altura que cuando viajaba una sola persona. Citroën también hablaba que en caso de tener algún percance con alguna de las ruedas, el auto podía seguir circulando de manera normal con las otras 3, como que el auto no perdía la estabilidad ni el equilibrio ante la rotura de un neumático. Cosas que realmente lo hacían muy diferente a todo el resto. En lo que refiere al diseño de la trompa, una trompa muy lanzada, muy angulosa, prominente. De solo verlo, el auto tenía unas características muy especiales, esas ópticas de gran tamaño, esa mirada realmente que tenía el frente del auto, muy penetrante, que lo hacía ver como un auto de mucho músculo, de mucho porte, y que bueno, la gente realmente lo supo adoptar, ver ese perfil del auto tan especial, tan aerodinámico, una gota grande, un auto que superaba los 4 metros, obviamente, y verlo desplazarse era algo muy llamativo. Ópticas de gran tamaño, una parrilla pequeña en la parte central, con viras cromadas sobre una base cromada, paragolpe con punteras aún metálico. Se le notaba que había habido un trabajo de diseño importante, no había sido algo improvisado, que era algo nuevo y que bueno, observándolo minuciosamente uno se daba cuenta de todos y cada uno de los detalles, como podían ser estos tacos que protegían el área de lo que era la iluminación de giro, posición, baliza, la zona de contacto frontal que protegía el área de la patente, el capó, si lo vemos, un capó bien plano, solo teniendo esta particular toma de aire desplazada, el capó que hacía un recorte en la parte central para acompañar el alojamiento de la única escobilla de limpiaparabrisas, cosa que acá lo vimos ya finalizando los años 80 de la mano del Fiat Duna. Con el único brazo del limpiaparabrisas se hablaba que el área de barrido era mejor, más eficiente, menos piezas en movimiento y que realmente por la forma que tenía el parabrisas bien lanzado y una escobilla de gran tamaño, uno si acompaña el ángulo por el que cubría, era cierto lo que mencionaba Citroën. Después, como decíamos, el capó se hacía un perfil más recto, al finalizar el mismo, donde acompañaba la línea de las ópticas. Un parabrisas realmente bien tirado hacia atrás, de mucho tamaño. El auto, una de sus virtudes era la visibilidad que tenía hacia todos los ángulos. Uno sentado desde la butaca del conductor tenía una vista 360 de primera. El techo, un techo grande, en este caso no tiene techo corredizo, un techo bien plano. El auto, un auto bajo y sumado la posibilidad de acomodar la altura para el que buscaba un auto bien bajo, entre el diseño de su carrocería y la posibilidad de configuración que tenía, realmente el auto quedaba pegado al piso. Solo la antena de la radio, con el resorte, digamos un accesorio de mucha calidad. Los cromados, como podemos ver, aún eran protagonistas en el modelo. Solo en el espejo se podía ver ese detalle en negro. Luego lo que era paragolpes, tazas integrales, la vira central de la moldura, el marco de las puertas, marco de la aleta trasera, el embellecedor de los desagotes, todo cromado, hasta aún la vira de los burletes de parabrisa y luneta. En este caso van a poder ver que el interior es de un auto nuevo, el auto es modelo 81. Cuando el auto era sometido a un uso extremo, un uso diario, exigente, y el mantenimiento no era el ideal, sin dudas mostraba señas del paso del tiempo. Después, bueno, en lo que refiere
guardabarros redondeados, las puertas igual, como que tenía esa línea bombé que al auto le daba ese perfil tan especial, los vidrios curvos también, todo hacía el aporte a lo que era la habitabilidad y la aerodinámica. No por nada, en el año 1975 fue elegido como el mejor auto de Europa. La puerta delantera se abría mediante una manija con un botón, toda cromada, la cerradura por sobre la manija, al revés de lo que se usaba normalmente. La línea media del auto iba toda perimetrada con una moldura de mucha calidad en goma y acero inoxidable en la parte central, que le daba un corte realmente muy bueno al auto, y ese toque de cromados que venía desde el paragolpe solo se interrumpía en el voladizo del guardabarro delantero entre la rueda y el paragolpes. Después era todo acompañado por estas molduras de gran tamaño y calidad. El zócalo, un zócalo negro, también prominentes. La puerta trasera, una puerta trasera grande, cómoda, con la particularidad de que la ventanilla era más corta que la puerta. Esto hacía que el pasajero que iba sentado en las plazas traseras se acomodara por detrás del pilar C, que le daba un aporte de seguridad, y la puerta tenía ese diseño tan especial. Llegando a la parte trasera, una aleta fija que al auto le daba ese aporte de luminosidad y de visibilidad. El guardabarro, un guardabarro largo también, con la particularidad de la rueda trasera carenada, con el taparruedas característico del modelo, que lo hacía ver tan distinto, aportándole cuota de diseño y cuota de aerodinámica. Todo siempre apuntando a que el viento sufriera el menor choque posible al dar con la carrocería del auto y en todos sus ángulos. El taparruedas acompañaba la línea de lo que eran las puertas y el guardabarro. En caso de necesitar reemplazar el neumático, el pasarruedas se removía fácilmente, dándole altura al auto ya quedaba listo como para que, separando la rueda un par de centímetros del piso, la rueda salía y se colocaba el reemplazo prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo. Llegamos a la parte trasera del CX. Como no podía ser menos, tan extravagante como el resto de sus áreas. Luneta, una luneta cóncava de un diseño muy especial, esa parte redondeada hacia adentro, que Citroën hablaba de hacer su aporte a lo que refiere lo aerodinámico, como así también evitar que se ensuciara de manera prematura, ya que con el circular del auto generaba una turbulencia tal que impedía que distintas suciedades se pudieran llegar a alojar sobre el vidrio. Todas particularidades que asombran, pero que en el caso del CX eran todas ciertas. La luneta tipo térmica, el auto que les presentamos, de más está decir, el nivel de originalidad que tiene, los calcos de Citroën, con la empresa que recomendaba sus lubricantes, Total. Guido Guidi, el concesionario Citroën por aquellas épocas. La parte baja de la luneta, ya sobre lo que es la tapa de baúl, que esta era otra particularidad para muchos. El auto era un sedán 5 puertas, cosa que no era así. El auto era un sedán 4 puertas con baúl, ya que la luneta quedaba fija. Lo que se levantaba era solo la tapa de baúl, que también tenía un diseño muy especial y rompía con el prejuicio de pensar que el auto era un 5 puertas. A golpe de vista el auto parecía una cosa y de cerca era otra. La tapa de baúl en sí se puede ver. La parte superior pintada en negro, como acompañando la línea de la luneta. Todo el perímetro en molduras de acero inoxidable cromadas, muchísima calidad. Y luego del final del área perimetral cromado, ahí cortaba el área negra, el área sombreada, y ya sí tomaba el color del resto de la carrocería. Panel de cola amplio,
en sus extremos faros de muchísima luminosidad, un área específica para cada ítem de iluminación, lo que es posición, giro, baliza, marcha atrás, rompeniebla. En lo que refiere a seguridad, el auto cumplía, pero de sobras, con lo exigido para aquella época. Paragolpes, tal cual el delantero, un paragolpe en 3 partes, con punteras, el listón de goma que protegía de golpes de estacionamiento, y también para aquella época algo que se empezaba a ver, que era de evitar el encandilamiento del auto que circulaba por detrás cuando el paragolpe tenía el frente cromado. Se llegaba a generar un encandilamiento y eso con la banda de goma se empezó a evitar. Caño de escape, la cola que asoma un poco de la línea del paragolpes, embellecedor de cola, donde menciona la versión, la marca, el modelo y el doble chevron. Todo sobre un listón de aluminio, de buen gusto, de buena confección, sin necesidad de usar insignias, todo impreso en lo que era el mismo listón. La cerradura con un botón central de mucha calidad, y tenía una especie de pieza donde uno hacía fuerza con los dedos para levantar la tapa de baúl, doble luz de patente, insignia de concesionario tal cual reza el sticker de la luneta, y la particularidad de las bisagras. Unas bisagras que formaban parte de ese marco cromado que tenía la luneta cóncava, que hacía que no ocupe nada de espacio a la hora de cerrar el baúl. Es decir, como podemos ver, trabajaban sobre la línea de la luneta y no sobre el espacio del baúl. El baúl se sostenía mediante el amortiguador presurizado, que lo hacía de manera muy efectiva. De hecho, uno, si lo larga, subía de manera muy brusca, y que hacía que uno trabaje sobre el baúl de manera segura, ya que era imposible que la tapa caiga sobre la espalda de uno. El baúl completamente alfombrado, vemos que la rueda de auxilio no está, y no está en la parte de abajo tampoco, la misma se aloja en el vano motor, lo que hace que el baúl sea un baúl completamente usable, y por su forma tan recta, tanto de los laterales como de la parte superior, permitía poner una valija sobre otra al fondo, o valijas de esas rígidas paradas sin ningún tipo de problemas. Realmente la capacidad del baúl era más que óptima. El tanque de combustible, un tanque que se abría sin llave, ninguna de las dos compuertas, ya sea la exterior a presión y la segunda rosca. Un tanque de 68 litros. Citroën hablaba de una autonomía en ciudad de 12 litros cada 100 kilómetros y en ruta de 7 litros los 100 kilómetros. El motor del CX Athena, un motor conocido por nosotros. Renault lo ofrecía en su gama de productos de Renault 18 y Fuego. Realmente un motor muy confiable, con bloque de aluminio, tapa de cilindros de aluminio, lo que constituía mejorar el peso con respecto a los motores que traía anteriormente el CX, que no era poco. Carburador doble boca. Citroën declaraba 106 caballos de potencia a unas 5.700 revoluciones, un 0 a 100 en 12 segundos. Recordemos que es un auto de 1.350 kilos, un auto pesado. Para algunos, un motor que le quedaba chico, pero eso iba de acuerdo al tipo de uso que uno le iba a dar al auto. Si a uno le gustaba viajar muy fuerte, quizás el motor no tenía toda la potencia que uno soñaba, pero para un uso intermedio, un uso familiar, el motor se le arreglaba perfectamente y tenía un consumo dentro de todo acotado para lo que eran las dimensiones y el peso del auto. Espacio realmente había de sobra, aún siendo un auto equipado con aire acondicionado, dirección hidráulica. El vano se encargaba también de poder albergar la rueda de auxilio, como así todas las herramientas, el crique,
Aún conserva la rueda de auxilio Michelin original de fábrica, la llave de ruedas, el crique. El nivel de originalidad del auto es buenísimo. Como podemos ver, la caja de cambios quedaba también al alcance, el encendido, el distribuidor también, alternador, lo que era el flexible encargado de calentar la mezcla a temperaturas frías. Era la conjunción de una carrocería muy moderna en un motor muy práctico y prácticamente sin secretos. Había que tener la precaución de cambiar la correa dentada en el periodo que recomendaba el fabricante y después agregarle el líquido refrigerante que correspondía, pues recordemos que al tratarse de un bloque de aluminio, si uno le echaba agua de la canilla, podía tener el problema con el paso de los años de que el bloque sufriera daños realmente irreversibles que eran generados por el óxido y por el agua pesada que uno le podía llegar a echar para el sistema de enfriamiento del motor. Luego, ustedes verán las bochitas verdes que eran las encargadas de hacer trabajar la suspensión hidroneumática. En las mismas iba un aceite hidráulico especial que también era el encargado para los frenos, es decir, el sistema llevaba gas y líquido, una bocha por sobre cada torreta de suspensión y que era la encargada de dosificar dureza y altura en el auto. Como se puede ver por detrás, el depósito del líquido lleva unos 4 litros más o menos de líquido y las bochas había que tener siempre alguna de repuesto por si se dañaba, ya que si bien eran repuestos durables, pero con el paso del tiempo y quizás al agarrar un pozo fuerte podía llegar a algún tipo de daño y comenzar a haber pérdidas de líquido que era proveniente de las bochas de suspensión. La toma de aire que veíamos en el capó, ahí vemos hacia dónde apunta, que es la toma de aire fresco hacia afuera, como para renovar el aire del interior y todo lo que es calefacción, ya que el parallamas no trae las clásicas rejillas y acá el aire entraba mediante esa toma de aire en el capot que estaba orientada hacia esa otra toma que es la que mandaba el aire hacia adentro del auto. Bidón de expansión del radiador, lo que es el bidón de depósito de los lavaparabrisas, bocina de aire. En los autos franceses era muy normal ver las bocinas Fiam generalmente, con sonido tipo rutero, sorpaso. La batería colocada por detrás de la óptica, como se vio en nuestro mercado el Renault 18. Radiador, los electroventiladores colocados en la parte delantera del radiador y los calcos originales que aún conserva esta unidad, como así también la chapa BIN, hablando de pesos, capacidades de carga y demás. El capó se sostenía mediante estas dos planchuelas articuladas con un resorte. Los más memoriosos recordarán el Peugeot 504 en sus primeros años, que venía con algo similar. El cierre del capó, un cierre de capó realmente grande, ya que el capó era de dimensiones bastante amplias y había que tener cuidado con el viento que no se abriera, ya que podía generar daños realmente importantes, ya sea en el parabrisas como en el techo. Un vano muy amplio, accesible, que permitía hacerle cualquier tipo de intervención al auto, siempre recomendado por manos idóneas, pero que no era imposible llegar a tener que hacer alguna inspección de emergencia. Llegamos al particular interior del CX, un instrumental único. No hubo otro auto que haya usado este estilo de instrumental. Esas 4 ventanas con lupas en lo que respecta al velocímetro y al tacómetro, el odómetro parcial y total en la zona central refleja unos 65.397 kilómetros. De ahí el estado en que realmente se denota que el auto no es un auto usado, no, un auto que prácticamente no tuvo rodaje. Después, por sobre lo que era la información del velocímetro, del odómetro parcial y total, del cuentavueltas
Las dos ventanas a los extremos, una era el reloj horario eléctrico, marca Veglia, y a la derecha estaba la cantidad de aceite en el cárter y la presión de aceite. Y junto a ese indicador, la cantidad de combustible en el tanque. En la línea superior, 17 ideogramas que daban toda la información posible para el conductor en lo que refería luz de posición, baja, alta, rompenieblas, baliza, carga de alternador, falta de agua del lavaparabrisas, deficiencia de presión de aceite, deficiencia de temperatura, falta de agua, combustible en nivel de reserva, freno de mano colocado, es decir, todas las luces de advertencia que podía llegar a tener las tiene. En Francia, por su forma, se le denominó tablero tipo croissant, por esa forma particular tipo media luna que tenía y que tenía los comandos satélites bien pegados al volante, que hacía que uno, sin retirar las manos del aro del volante, tuviera todas las variables de encendido, de bocina, de limpiaparabrisas, de luces, todo al alcance de la mano. Las luces se encendían desde el área derecha, lo que era apagado, posición baja, el cambio alta, la guiñada, y a la izquierda lo que era luz de giro con una tecla, bocina y limpiaparabrisas en primera o segunda velocidad. Muy llamativo. Después, el volante de diseño monobrazo. Citroën tuvo siempre esa particularidad, hasta en los autos menos ambiciosos, lo que era 13B, AMI 8, que hablaba que por un tema de seguridad, el volante ante un impacto, el aro se iba hacia atrás y la columna de dirección no podía ser causal de daño al conductor del auto. Lo que sí quedaba raro era que con el auto con las ruedas derechas, las manos no tenían un lugar de descanso, es decir, como que había que ir bien agarrado siempre porque no tenía un área ideal como para que las manos fueran 10 y 10 o 9 y cuarto como generalmente se recomienda para manejos en ruta. Podía ir con las manos en la parte inferior, pero no es la posición ideal de manejo. La dirección, bautizada Dirabit, que era una dirección tipo hidráulica, pero con retorno al centro, es decir, el que ha usado autos con dirección hidráulica de los vieja escuela o los actuales, sabe que normalmente no vuelve como si fuera una dirección convencional. En este caso, uno dobla en una esquina y soltando el volante busca el centro, como que las ruedas queden siempre derechas. Era muy novedoso y ya para el modelo de este auto, el auto ofrecía lo del endurecimiento progresivo de la dirección de acuerdo a la velocidad con que se circulaba. Todos adelantos tecnológicos que lo hacían notar del resto y que eran las diferencias que el auto tenía frente al resto. La plancha, una plancha de un diseño muy controvertido, ya que tenía esa forma descendente que no servía como para llevar cosas, pero Citroën hablaba de que no generaba un reflejo molesto sobre el parabrisas. Entonces era solo el área de instrumental y de encendido de accesorios, y luego la plancha como embutida contra el vidrio, las salidas de aire acondicionado laterales, y ya en la parte central, lo que es la consola, cenicero, un área portaobjetos en la parte superior, estéreo Alpine, por debajo las salidas centrales de aire acondicionado, calefacción y ventilación. Para los más observadores notarán que son las rejillas que usó el Peugeot 504, la línea XS en Argentina a partir del año 93. Diagrama es el lector de cambios, el auto equipado con caja de quinta, marcha atrás con gatillo descendente, y luego a la izquierda de la palanca de cambios el selector de temperatura para el aire acondicionado, a la derecha lo que normalmente vemos en la parte baja de la radio estaba
al costado de lo que es la butaca, el selector de temperatura de ventilación, el forzador y el selector de altura del auto. Esa particularidad tan especial que tenía el Citroën de elegir la altura dentro de las 4 posibilidades, es decir, posición de descanso, altura normal, la altura intermedia hablaba de unos 35 centímetros de despeje y después había una posición tope que era casi de 50 centímetros, pero que hasta se usaba muchas veces para hacer alguna reparación al auto. Es decir, esas particularidades que uno hasta no tomar contacto con un CX realmente piensa que no son ciertas y realmente lo son. Después, encendedor, una gaveta portaobjetos en la parte central, alzacristales delanteros, recordemos que atrás no trae alzacristales eléctricos, una guantera con frente totalmente afelpado, los laterales de la consola alfombrados en alfombra tipo buclé y una guantera cómoda, grande, espaciosa, completamente revestida. La misma venía con luz y con llave. En lo que refiere a las 2 teclas que están por detrás de los alzacristales, una es de la luz interior y la otra el desempañador de luneta trasera. Freno de mano en la parte central, bien ubicado y con la particularidad de que el freno de mano atacaba sobre las ruedas delanteras y no sobre las traseras como es normal en todos los autos, y también con una segunda particularidad de que tenía una mordaza individual, vale decir que uno, tirando el freno de mano, no trabajaba con el freno que atacaba pisando con el pie, el pedal, digamos, como que tenía una pastilla que era individual para el freno de mano, lo que le daba una segunda posibilidad de seguridad ante la falla de las mordazas del freno habitual del auto. A la derecha de la columna de dirección, el cebador, que en caso de estar activado se ilumina, como podemos ver, y la llave también en un lugar no habitual, al fondo del frente posterior de la columna de dirección, está el tambor y una llave que también tiene una articulación que en caso de estar puesta se puede girar la cabeza hacia abajo y queda completamente plana acompañando la línea del tablero. El auto, como se puede ver, llavero original, es muy reconfortante ver un auto en este estado. Vale acotar lo que es la tapicería de las butacas, una pana muy linda al tacto y los asientos, uno realmente conseguía una posición más que ideal como para viajes largos. Apoyacabezas también de diseño no convencional, la almohadilla delantera se podía retirar mediante estos broches o dejarlo y uno realmente iba bien sentado, cual si fuera un sofá de un living, y le daba una habitabilidad y un confort de un auto aún más grande. En lo que refiere a la pedalera, una pedalera chica pero muy cómoda, el acelerador colgante, pedal metálico sin protector de goma, el freno, un pedal pequeño, el freno del auto tenía un sistema de asistencia diferente, ya que al primer tacto con el pedal daba la sensación que el auto frenaba mal, pero imprimiéndole un poquito más de presión, uno sentía la dureza del pedal como que cambiaba y que el coche realmente se plantaba muy bien. El auto, freno a disco en las 4 ruedas, obviamente, pero como que si uno nunca había manejado un CX, había que tomarse un par de cuadras de tiempo como para hacerse amigo del sistema de freno que tenía. El embrague, el área de contacto con el pie iba hacia arriba de lo que era la palanca del pedal, no la convencional, parece más un acelerador que un pedal de embrague, pero la posición lograda era óptima. Después, todo lo visible era alfombrado o tapizado en cuero o con un plástico que simulaba serlo. El tablero completamente afelpado, el portaobjetos con un ribete de plástico en la parte superior, la cuarta tobera por donde salía el aire acondicionado, todos los detalles excelentemente contemplados.
El detalle del sticker sobre el parante de la puerta, de la presión de inflado, y después el diseño interior de la puerta, también de un diseño controvertido o futurista si se quiere, ya que se veía raro el comando del espejo retrovisor externo ubicado en este sector. La puerta obviamente sin ventiletes, era un vidrio grande. Después, toda el área de contacto donde uno apoyaba el brazo y demás, forrado como si fuera un inyectado, con un cuero en la parte externa, con triple costura. El apoyabrazo forrado de la misma pana con que venían las butacas. La apertura de la puerta era mediante un gatillo, cual si fuera un arma de fuego. Uno viéndolo así no se imaginaba qué podía ser, y desde este pestillo se trababa la puerta. Todas las funciones habituales, pero con la imaginación de un diseño realmente diferente. Una gaveta portaobjetos, parlante, un bolsillo y el protector de la colisa, que hacía las veces de protector también del tapizado, como para que no se dañe la zona de encastre. El burlete venía solo sobre la carrocería y no en la puerta. Sobre la puerta nada más una banda en la parte inferior que impedía el acceso de agua o de polvo, y el burlete, que era de una textura más dura de la conocida, es decir, no era una goma hueca, sino que era al tacto como una goma más dura. Pero créanme que el auto tenía una aislación realmente óptima. No se sienten ruidos de viento y la aislación con el motor también es de primerísima calidad. Bueno, llegamos a las plazas traseras del CX. Un punto más que superlativo, el auto de una habitabilidad increíble, con toda esa apariencia de auto bajo en su exterior. Adentro era un auto más que confortable. Una persona de más de 1,80 m podía viajar sin ningún tipo de interferencia de la cabeza contra el techo. Como podemos ver, el auto venía dotado de cinturones inerciales para ambos ocupantes, apoyabrazos central, parasoles en ambos laterales, era algo que no se veía, y por si fuera poco, por detrás unas cortinitas de protección solar a la hora de que el sol pudiera dar en su hora que bajaba y que pudiera atacar a la nuca de los ocupantes de los asientos traseros. Las cortinas se iban a encargar de que el sol no atacara de lleno. Poco para criticar a la hora de viajes en ruta a alta velocidad. Tenía la virtud de poder transitar las curvas a muy alta velocidad, todos los pasajeros muy bien sentados. La apertura de las puertas era mediante el mismo sistema de gatillo que las delanteras. El pestillo también. Y después apoyabrazos realmente a medida. Caía todo muy bien, como que uno se sentaba y encontraba la posición ideal de viaje inmediatamente. Las butacas delanteras tenían el espacio interno en el respaldo por si el que viajaba atrás era muy alto, para que pudiera colocar las rodillas sin que moleste al que viajaba adelante. Tenía dos bolsillos en la parte inferior del respaldo, como que el auto da poco para criticarlo. Un auto que era muy disfrutable. Una vueltita en el CX, sin duda es la posibilidad de poder calibrar la altura y dureza de suspensión. Es un punto que le juega muy a favor al auto, ya que es increíble cómo absorbe las imperfecciones del piso y lo hace un andar realmente muy soft. Un auto, una aislación realmente de excepción, tanto de su mecánica como de sonidos a vientos o filtraciones por medio de los burletes. Un auto realmente exquisito para viajar en ruta.